Soy Jesús Eduardo Troconis, venezolano. He sido profesor universitario como abogado en la Universidad Central de Venezuela, luego estuve en Francia y en Inglaterra, en la Sorbona, haciendo mi posgrado, y en el British Institute of International and Comparative Law de Londres, y ahora tengo algunos años ya como profesor en la Universidad Carlos III de Madrid, como profesor de Derecho Internacional Público y director de la Cátedra de Derecho Internacional Humanitario y Derechos Humanos. Sin olvidar mi pasantía como parlamentario en el antiguo Congreso de la República de Venezuela, en donde cumplí 3 legislaturas, y antes había sido superintendente de inversiones extranjeras. La invitación que les hago a leer mi libro sobre la intervención multilateral que me propongo presentar. Intervención multilateral es una propuesta que tiene el sentido de buscar una solución a la profunda crisis que atraviesa Venezuela. La intervención multilateral, en contraste con la intervención unilateral, encuentra en el derecho de hoy, en la doctrina de vanguardia del derecho internacional público de los derechos humanos, plena justificación. Y eso es lo importante, que la intervención multilateral tiene bases fundamentales jurídicas a partir del concepto conforme al cual el derecho es progresivo, es evolutivo y se acomoda a las circunstancias. La intervención multilateral está prevista no solamente en la doctrina francesa, que pretende hacer valer el concepto de que hay una primacía de los derechos humanos sobre los antiguos principios de la soberanía y la no intervención. Esa formulación teórica de los doctrinarios franceses, italianos, en fin, europeos, acomoda perfectamente a las discusiones que se han mantenido en las organizaciones internacionales de mayor relieve. La Organización de Naciones Unidas aprobó una resolución según la cual el principio de responsabilidad de proteger a la sociedad civil es un deber que tienen todos los miembros de la comunidad internacional, vale decir, es un deber de los estados, pero también es una obligación para las organizaciones internacionales de hacer proteger ese principio. Almagro acepta la posibilidad de que la Organización de Estados Americanos logre poner de acuerdo a los miembros de la misma organización y que haga posible la solución de sus diferencias en el plano continental, en el hemisferio americano. Almagro piensa, al igual que yo, que se puede lograr una solución regional, hemisférica, a partir de lo que dicta, a partir de las pautas de la doctrina universal, pero también de los estatutos que se encuentran en la base de la organización y que tienden a buscar el respeto de la democracia representativa como sistema garantizador del Estado de Derecho, del sufragio, de la libertad y de los derechos humanos en primer término sobre cualquier otro principio que, repito, tenga que ver con la
soberanía o con la no intervención, que cede en su paso ante la necesidad de defender los derechos humanos, los derechos fundamentales. En materia humanitaria ya se ha intentado, desde la perspectiva del derecho internacional humanitario, ayudar a Venezuela, porque hay hambre, hay escasez de medicamentos y sobre todo hay un destrozo de toda la estructura productiva del Estado. De manera que es muy importante tomar en cuenta que la solución de Venezuela no viene desde adentro. No se puede producir una reivindicación de los valores perdidos, de la pérdida de la democracia, de la pérdida de la libertad, ante una tiranía abyecta que no tiene límites para su gestión de gobierno, porque reprime, porque paraliza y destroza el aparato productivo del Estado, porque elimina las instituciones y porque, en definitiva, no tiene ningún interés en el progreso, en el bienestar y en la felicidad de los venezolanos. Por eso pienso que esta propuesta, que viene a dar un fundamento jurídico esencial a una política que tiene que ver con hacer respetar los derechos humanos, puede perfectamente ser puesta en práctica, porque así también lo prevén las consideraciones de la doctrina universal sobre la materia y las consideraciones que vienen del propio cuerpo jurídico de la Organización de Estados Americanos. Debe la organización resolver sus diferencias, los conflictos que surjan en la región, haciendo uso de su autonomía y de su peso político y de sus capacidades jurídicas para hacerlo. Lo que sí es seguro es que los venezolanos, que nunca en toda su historia habían sido tan agredidos en su espíritu democrático, puedan mantenerse de pie todavía. Eso indica el coraje, la voluntad de Venezuela de sobreponerse a una dictadura que las hemos tenido en varias ocasiones y las hemos derrotado. Yo deseo sinceramente, y lo deseo con intensidad, que el gobierno español tome conciencia de los vínculos históricos, de los nexos económicos, de las conexiones geopolíticas que tenemos los iberoamericanos con la antigua metrópoli. Yo pienso que ningún otro país europeo podría servir tanto al rescate de la libertad en Venezuela como España. Y pienso que la Unión Europea tiene el deber, tiene la obligación de defender la democracia y sobre todo el Estado de Derecho, que es la única manera de que nosotros podamos convivir civilizadamente. Sin embargo, creo que la mejor vía, aparte de esos apoyos que son esenciales, el apoyo de España, el apoyo de la Unión Europea, está la necesidad de que los países del continente americano, desde las cataratas del Niágara hasta Cabo de Hornos, intenten resolver en el marco regional el problema grave, el desastre de Venezuela. Nunca un país había sido sometido a semejante expolio. Venezuela es un país prisionero de una
dictadura sin límites, con capacidades para reprimir, para torturar y para poner a su servicio todo el patrimonio nacional. El latrocinio, por ejemplo, la corrupción es absolutamente insuperable en Venezuela. Más de 2/3 de la deuda externa venezolana han ido a parar a los bolsillos de los corruptos que están al frente del régimen. No uno, sino todos. Y si no todos, casi todos. Pero en todo caso, los Estados Unidos han logrado establecer sanciones personales, han logrado perseguir a los culpables de tan abominable delito. Cosa diferente a lo que se dice, a lo que se malentiende, no son sanciones al Estado, como en el caso de Cuba se habló del bloqueo a la economía cubana. Se trata de sancionar a los culpables de la corrupción y de retornar la voluntad soberana de Venezuela, de Cuba, de La Habana a Caracas. Nosotros somos unos prisioneros del castrismo, del chavismo, de la canalla que ha llegado al poder. Hay que tener confianza en el futuro. Hay que mantener el vigor de la lucha. Hay que tener esperanza en que la razón nos va a llevar a reponer a Venezuela a los lugares maravillosos que tuvo en algún momento, como un país en vías de desarrollo, pese a los defectos que tenía la incipiente democracia nuestra. Se habían logrado muchos avances en materia de educación, en materia de reformas económicas, en materias de salud pública, y se tenía como modelo para el mundo de lo que era una industria petrolera que llegó a ocupar los mayores lugares en esas mediciones. Yo creo que Venezuela podría mejorar y mucho, y no solamente por el petróleo, sino por las ingentes riquezas que tenemos en el país, porque no es solamente el sol, buena fuente para la energía solar, para los vientos, para la energía eólica, la energía hidráulica, con ríos como el Orinoco, como el Caroní, capaces de producir energía para todo el continente americano.